En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo cuarto, el cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí. El catecismo dedica 505 números al estudio de estos 10 mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. Hoy nos encontramos en el metro 740 de altura. Estamos también en el quinto apartado, donde el catecismo dedica 13 números al estudio del tema que tiene como título los deberes de los ciudadanos. Hoy vamos a profundizar en el número 2240. Número 2240 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la sumisión a la autoridad y la corresponsabilidad en el bien común exigen moralmente el pago de los impuestos, el ejercicio del derecho al voto, la defensa del país. Dad a cada cual lo que se le debe. A quien impuestos, impuestos. A quien tributo, tributo. A quien respeto, respeto. A quien honor, honor. Los cristianos residen en su propia patria, pero como extranjeros domiciliados. Cumplen todos los deberes de ciudadanos y soportan todas sus cargas como extranjeros. Obedecen a las leyes establecidas y su manera de vivir está por encima de las leyes. Tan noble es el puesto que Dios les ha asignado que no les está permitido desertar. El apóstol nos exhorta a ofrecer oraciones y acciones de gracias por los reyes y por todos los que ejercen la autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Bueno, este es un número impresionante que nos acaba de regalar el catecismo, muy extenso, que iremos desarrollando en toda esta catequesis, ¿no? Es un número del catecismo que nos invita a entrar en unas aplicaciones muy concretas de lo que es nuestro compromiso de corresponsabilidad con la autoridad. Hemos hablado durante varias catequesis en los números anteriores que los ciudadanos tienen un deber de sumisión y de colaboración leal con la autoridad, con los gobernantes. Ahora, el catecismo nos presenta la corresponsabilidad en el bien común. Y esta corresponsabilidad en el bien común se va a concretar en 3 cosas. Primera, en el pago de los impuestos. Segunda, en el ejercicio del derecho al voto. Y tercera, en la defensa del país. ¿Cómo desciende el catecismo, no? A cosas tan concretas de nuestra vida. Y es posible que ahorita mismo algunas personas que nos están escuchando este comentario del catecismo les pueda parecer que nos estamos metiendo demasiado en temas políticos, en temas de recaudación de fondos, etcétera, etcétera, y que eso no nos corresponde. Pues sí, sí nos corresponde. Y dentro del cuarto mandamiento es un pecado el no tener en cuenta cumplir con estos compromisos de corresponsabilidad en el bien común.
no pagar impuestos, no votar cuando puedo hacerlo y no defender mi patria, mi país. Y esto el catecismo lo pone de una manera concreta, aunque en algunos casos nos parezca que no tiene nada que ver. Pero lo cierto es que quien tenga esa percepción de que esto no tiene nada que ver con la fe, parte de un tremendo error, porque parte de que la doctrina social de la Iglesia Católica pues es una formulación de principios abstractos, muy elevados por allá arriba, que no toca nuestra vida, que no ilumina la vida concreta. Y eso es un terrible error, porque es todo lo contrario. Así que en algún momento podríamos escandalizarnos de que el catecismo descienda a estas cuestiones tan prácticas, tan sociales y tan políticas, pero es que esto es parte de nuestra vida. Porque la doctrina de Jesucristo no solo son los principios espirituales, sino que son los principios que están llamados a iluminar la vida concreta de cada ser humano y de todo su entorno. A veces tenemos miedo de descender a cuestiones que toquen nuestro día a día porque como que nos saca la mugre debajo del tapete. Pero esto se tiene que hacer y para eso está el catecismo. Por tanto, los católicos debemos ser corresponsables en, primero, el pago de los impuestos. Mateo 22, 15, 21. Entonces los fariseos se fueron y celebraron consejos sobre la forma de sorprenderle en alguna palabra. Y le envían sus discípulos, junto con los herodianos, a decirle: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con franqueza y que no te importa por nadie, porque no miras la condición de las personas. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Mas Jesús, conociendo su malicia, dijo: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario y les dice: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Dícenle: del César. Entonces les dice: pues lo del César, devolvédselo al César, y lo de Dios, a Dios. Es un texto escalofriante para muchos. Era muy impopular para el mundo judío el pagar impuesto a los romanos. Era casi insulto esto. Y por otro lado estaban los herodianos, que eran los partidarios de Herodes, que estaba en connivencia con el poder romano. Herodes era un rey títere del gobierno romano, del emperador romano, para gobernar Galilea. Él fue puesto ahí por los romanos. Lógicamente, los herodianos sí que estaban a favor del pago de los impuestos por parte de los judíos a los romanos, porque colaboraban con ellos. Y estaban allí por si Jesús decía que no era lícito el pago de los impuestos, para poder denunciarlo ante los romanos por algo importante. Y Jesús resuelve esa encerrona que tenían contra él. Y también Jesús habla del deber. Dar al César lo que es del César. El deber de contribuir al bien común que administra el gobernante de turno, sin importar quién es. Hay un deber moral del pago de los impuestos. Sería muy inmoral que alguien pretenda beneficiarse del sistema social en el que está insertado y no contribuya con él. De cualquier forma, hay muchas personas que son especialistas en este pecado. Son especialistas
en ir a obtener subvenciones y al mismo tiempo también son especialistas en manipular las cosas para no pagar impuestos. Es el principio que muchos tienen de vivir a costa de los demás lo máximo posible, contribuyendo lo mínimo posible. ¿Y esto qué genera? Genera una sociedad insensible. Genera un egoísmo enorme, porque quiero que me den, pero yo no contribuyo. Y aquí los cristianos católicos estamos llamados a ser sensibles, que nosotros tenemos que colaborar con el sistema social, porque tener este tipo y este estilo de vida cuesta mucho. Por ejemplo, nosotros la seguridad que tenemos en este lugar, eso es un don de Dios. Eso nos lo dicen todas las personas que vienen de fuera. ¿Qué paz se vive aquí? Se puede salir a la calle, a correr, a caminar. Puedes ir con tu teléfono en la mano. Nadie pasa y te lo quita. Ellos, los que vienen de fuera, que están acostumbrados a tener rejas en sus casas, rejas en sus ventanas, garajes cerrados, se impresionan de nuestra seguridad y de la asistencia que tenemos. Como poder ir al médico y que te atiendan y después tendrás que pagarlo, pero te atienden. En otros lugares, si no pagas por delante, no te atienden. O todo el sistema de pensiones, las estampillas de comida, la infraestructura de comunicación, de energía, de gas, de agua. Eso es un don de Dios, todo lo que tenemos. Pero eso no se paga solo. Es verdad que el dinero público se podría gestionar mucho mejor, sí, sin duda alguna. Pero lo que tenemos es un don de Dios. Y todos sabemos que en lo que es un recurso público, se cuida mucho menos el dinero que lo que es un recurso privado. Eso lo sabemos todos. Cuando el dinero es de todos, el dinero se pierde mucho más fácil. Cuando el dinero es privado, se cuenta mucho más, se rentabiliza mucho más. Por eso es que es conveniente en algunos casos también apoyar todas las políticas que puedan surgir de privatización de ciertos servicios para que no se cometan abusos. Pero ante esto, sería muy fácil recurrir a esa excusa que muchas personas ponen de que como el dinero público no se gestiona todo lo bien que se debe, entonces tomo eso como justificación para no pagar impuestos. Pues no, eso está mal, eso es un pecado. Está muy mal. Eso de que yo no pago impuestos, pero me sigo beneficiando del sistema público y de todos los bienes que eso genera en el sistema, está muy mal. No es moral esa actitud, es pecaminosa. Y la tenemos que corregir si en algún momento estoy fallando en eso. Me lo exige el cuarto mandamiento de la ley de Dios. La doctrina católica dice que es inmoral que alguien haga trampa para no pagar sus impuestos. Podría ocurrir, queridos amigos, y quiero abrir un paréntesis aquí, que en una situación determinada haya un abuso en la recaudación de impuestos, que llevara a una persona a que en conciencia tenga que hacer una trampa en los impuestos porque su empresa, su trabajo personal se hunde y entra en bancarrota. Podría ser moralmente admisible. De hecho, la Iglesia ha llegado a afirmar en el séptimo mandamiento, y lo estudiaremos más adelante, y es doctrina tradicional de la Iglesia, incluso enseñada por Santo Tomás de Aquino, que cuando alguien toma algo, roba algo como única posibilidad para poder tener la subsistencia, a eso no se le considera robo. Que puede ser delito, sí, pero no será pecado. Y eso lo dice la doctrina católica desde siempre.
Pero aquí hay que poner cuidado de no engañarse y de no tomar esto como una disculpa, porque no todos están en una situación de extremo. Ese no es el caso general. Realmente el motivo por el que se hace trampa a la hora de pagar los impuestos es por falta de conciencia social. También puede ser mucho egoísmo, que todo lo queremos para nosotros y no aportar para el bien común. A todo el mundo le duele meterse la mano en el bolsillo. Si una cosa la puedo pagar sin el IVA, pues ahí voy y la compro sin pagar el IVA, etcétera, etcétera. Y eso está mal. Hay una exigencia que se deriva de nuestra corresponsabilidad, que es el pago de los impuestos. Y ante esto, queridos amigos, los cristianos católicos debemos tomar mucho más conciencia y volvernos mucho más serios en esto. Segundo, en este paso, en estos 3 pasos que nos regala el catecismo para entender cuál es nuestra corresponsabilidad, es el ejercicio del derecho al voto. Eso es un tema supremamente delicado, ¿no? Porque nos dice el catecismo que es un deber y está en el contexto de las exigencias morales del católico, votar. En sí mismo, votar es un derecho, pero desde otro punto de vista es un deber. El hecho de que sea un derecho lo entendemos muy fácilmente. Todo el mundo tiene derecho a opinar. Pero parece que cuesta más entender el hecho de que sea un deber. Tenemos el deber de votar en el sentido de que si tenemos una corresponsabilidad en el ejercicio del bien común y de la autoridad, lógicamente tenemos que participar en ella. Si yo me quejo de algo y luego me ausento de ello, es como cuando alguien se queja de la escuela de sus hijos, pero nunca ha ido a una reunión de padres. Entonces, ¿de qué se queja si usted no está? Muchas veces nos quejamos de cosas de las que estamos ausentes. Y luego mi derecho a la queja es muy limitado. Esto es muy importante. Evidentemente no me atrevería a afirmar que este derecho a votar es una causa de pecado, ¿no? Pero de cualquier forma, y de una forma genérica, queridos amigos, existe el deber moral de votar y de participar en todo aquello que sea un debate público. Y no solamente las votaciones para un presidente o para el gobernador o para un senador por los estados, no. Cualquier tipo de cosa. Hay veces tenemos que votar en la escuela también. Hay veces nos mandan una encuesta y tenemos que llenarla. Hace unos días, hace unos meses, el arzobispo de Atlanta hizo una invitación a llenar una encuesta para ver cómo iban las parroquias, qué pensaban las personas, cómo estábamos evangelizando, cómo se estaban usando los recursos. Y habían un montón de preguntas en esa encuesta. Se envió a todas las parroquias, a todos los cristianos católicos de Georgia. Mi pregunta es, ¿cuántos habrán llenado esa encuesta? ¿Cuántos habrán participado en ella? Pues después no te quejes que en tu parroquia no tienen esto, no tienen aquello, pero si no respondí cuando me preguntaron, cuando me pidieron mi opinión, es un deber moral participar, votar, estar en la encuesta. Y muchos se preguntan, ¿no? Sí, de acuerdo, tengo el deber de votar, pero ¿por quién voto yo? Si no hay de dónde, si lo sumo todos y no hacen uno. Y es verdaderamente un problema, claro que sí.
La dificultad de encontrar, por ejemplo, un partido político con representación que conjugue sus ideales con los ideales de mi fe. Eso es dificilísimo. Y ante eso se me ocurren tres posibilidades. Primera posibilidad, votar a un partido, aunque su ideal no se conjugue del todo con la doctrina de la Iglesia Católica, que sea el menos malo. Es el recurso llamado el mal menor. Muchos votamos por el mal menor. Para esto se necesita conocer todos, o por lo menos una gran mayoría, y escoger el mal menor. La ventaja es que el voto es útil. La contra es que al final a uno le secuestran el voto y se puede ver, ¿no?, que el camino del mal menor normalmente se llega al mal mayor. Pero es un camino que podríamos experimentar. Es una primera posibilidad. Segunda posibilidad, votar a minorías que no llegan lastimosamente ni a tener representación suficiente, pero que tienen unos ideales mucho más conformes a los ideales de mi fe. Lo bueno es que lo que votamos y la propia conciencia van a la par. El problema es que estos grupos tan pequeños ni siquiera tienen la capacidad de ponerse de acuerdo entre ellos. Uno puede ver, ¿no? Hay 5 o 6 partidos de este tipo con ideales similares al de mi fe, pero no se ponen de acuerdo, no se unen, y entonces su fuerza queda muy reducida, pero es una posibilidad. Tercera posibilidad, ¿no?, es el voto en blanco. El voto en blanco. Por lo menos participo del sistema político. No tengo a nadie con quien elegir. No me siento conforme ni con uno ni con otro, ni con las grandes mayorías, ni con las minorías. Entonces voto en blanco, pero ejerzo mi derecho y mi deber de votar. Estas son tres posibilidades que existen. Aquí lo interesante es que a todos generar la conciencia de que tenemos que participar, de que no nos podemos lavar las manos y ya. Por último, los católicos tenemos que ser responsables en la defensa del país. Nosotros tenemos que contribuir a la defensa de nuestra patria. Y este es un tema hoy cada vez más impopular. Esa visión falsamente evangélica que se ha hecho de que los cristianos no colaboran en el ejército, por ejemplo, eso es falso. Los primeros cristianos de los primeros siglos no tenían problema a la hora de colaborar en las legiones romanas. Es más, sentían la obligación y el deber moral de colaborar en la defensa de la patria siempre y cuando no se les obligara a los soldados cristianos a tributar honor al César como si fuera un dios. Ahí ya habían problemas. Pero en defender la patria no había ningún problema. Cuando les exigían tratar al César como un dios, entonces ahí venía el problema. Y entonces objetaban ante eso. También objetan cuando se les pide disparar de una manera discriminada, por ejemplo. Porque una cosa es la defensa y otra es la injusta agresión a otras personas.
El ejército y todo el sistema defensivo de una nación son perfectamente coherentes con el sentido cristiano católico de la vida, el cual nos habla y nos enseña que existe la legítima defensa. Todos somos conscientes que es muy fácil pasar de una legítima defensa a una agresión injusta. Pero tenemos el derecho a la legítima defensa como una nación. Y hay que tener mucho cuidado en esta franja pequeñita de pasar de la legítima defensa a la agresión injusta. Porque de ahí es donde se puede llegar a plantear situaciones en las que un cristiano tenga que hacer una objeción de conciencia ante el sistema militar, cuando no se está utilizando para la legítima defensa, sino que se utiliza para la agresión injusta al otro. Y ahí entonces viene la objeción de conciencia. En eso no estoy de acuerdo. Y la persona tiene el derecho de objetar su conciencia. Pero lo lógico es que el cristiano parta de una colaboración con el sistema de defensa de su país. ¿Que quieran los jóvenes ir al servicio militar? Claro que sí, a la defensa de su país, siempre y cuando sea defensa, no agresión. El Evangelio nos muestra cómo San Juan Bautista le dice a los soldados: no abuséis de vuestra fuerza. De la misma forma que existe en la administración de los bienes y del dinero, también hay un peligro en la administración de la defensa, porque podría convertirse en una agresión injusta. Pero eso no quiere decir que podamos prescindir de la fuerza para el ejercicio de la defensa del bien común. Y precisamente por eso la Iglesia ofrece a la defensa todo el servicio religioso que necesitan. Incluso tienen una diócesis en la iglesia que se llama la diócesis castrense. La iglesia está organizada haciendo esta diócesis para los militares exclusivamente. Aquí en los Estados Unidos existe lo que se llama el obispo castrense, que es el obispo a cargo de las capellanías que asisten el ejército en todas sus ramas. Y los sacerdotes van al servicio castrense a asistir a los militares en tiempos de dificultad, en tiempos de guerra, también en las reservas. Esto es muy importante, queridos amigos, y tiene que ver con el cuarto mandamiento: defender mi país. Al final, termina este número 2240 diciendo: el apóstol nos exhorta a ofrecer oraciones y acciones de gracias por los reyes y por todos los que ejercen la autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Primera de Timoteo 2:2. ¿Qué nos dice Pablo? Tenemos la obligación de orar por los gobernantes. Y alguien puede decir, ¿no? Cuando oyen esto de orar por los gobernantes, es que a mí ese gobernante me revuelve el estómago cuando veo sus acciones. Y es verdad, puede pasar. Pero hay que tener mucho cuidado, porque Satanás tiene la capacidad de tentarnos incluso en nuestras reacciones de indignación. Y el maligno las puede utilizar para sembrarnos odio en el corazón. Y tenemos que cuidar nuestro corazón. En el fondo, queridos amigos, recordemos, nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, nuestra lucha es contra Satanás. Cuando vemos a un político que comete una barbaridad,
que está haciendo un daño tremendo a nuestra patria, a una comunidad, a otra nación. No caigamos en la tentación de dañar nuestro corazón con el odio, porque ese gobernante es la primera víctima de Satanás. Por eso hay que intensificar la oración, porque es la primera víctima de Satanás. Por tanto, como nos invita este número 2240 del Catecismo, oremos por ellos, porque no tenemos derecho a quejarnos si no hemos orado por ellos primero. Es una tremenda invitación que rompe todos los esquemas que hablan los noticieros, los periódicos, el Internet, y nuestra propuesta cristiana católica es: oremos primero. Si no he orado por ellos, no tengo derecho a la crítica mala, porque son los primeros destinatarios y víctimas del trabajo fuertísimo que está haciendo Satanás en este mundo. Termino con una pequeña anécdota que le pasó al santo cura de Ars. En una ocasión fue un sacerdote a confesarse con el santo cura de Ars y se quejaba de que tenía una parroquia muerta, que nadie se convertía, que la gente no iba a misa. Y el santo cura de Ars le preguntó a este sacerdote: Padre, ¿usted cuánto reza por ellos? ¿Usted cuántos sacrificios ha hecho por ellos? Y el sacerdote quedó en silencio.